El presidente y candidato a gobernador por el Partido Popular Democrático, David Bernier, convocó al Consejo General de la colectividad a una reunión el domingo 24 de julio. De inmediato, las reacciones en torno a este encuentro, en momentos en que deberían estar conmemorando la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ha provocado que se hablara de un posible desvanecimiento del estatus político actual, sobre todo con la próxima llegada de una Junta de Control Fiscal Federal. Sobre el futuro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tal y como lo conocemos, conversamos a fondo con el licenciado Arturo Hernández, abogado constitucionalista y expresidente del Movimiento Unión Soberanista de Puerto Rico. Buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches también a ti. Bueno, el 25 de julio se celebra, estamos acostumbrados a celebrar el aniversario del Estado Libre Asociado, pero este año es muy distinto con las dos decisiones que se tomaron recientemente por el Congreso de Estados Unidos y por el Tribunal Supremo. Ciertamente, yo creo que el estatus político del que se ha conocido, ¿verdad? Y que las esferas oficiales del país siempre han estado estableciendo y reconociendo, se ha desvanecido total y absolutamente con estas decisiones que tú muy bien mencionas, porque tanto, inclusive antes de que se diera el pronunciamiento a nivel del Tribunal Federal, la comparecencia del Ejecutivo a través de las personas que enviaron ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, expresamente plantean que el poder total, absoluto, de la soberanía sobre el país está concentrado en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, el hecho de que Puerto Rico pudiera alegar que mantenía algún grado de soberanía en el tipo de relación de pacto con los Estados Unidos se desvanece, al punto que los propios jueces del Tribunal Supremo cuestionan al funcionario del Ejecutivo en términos de que eso ponía a Estados Unidos en una posición difícil frente a la comunidad internacional, porque en la ONU en el 53 habían expresado que ya se había conseguido un pacto de gobierno propio con unos grados de soberanía para la isla de Puerto Rico. Y la persona, el personero del Ejecutivo norteamericano le contesta a los jueces del Supremo que ellos sabían que eso era así y que estaban dispuestos a enfrentar esa situación. ¿Qué pasará el lunes 25 de este mes? O sea, ¿con qué vendrá el Partido Popular en términos de estatus? Bueno, yo creo que en primer término es una situación difícil tratar de conmemorar en esa fecha algo que ya ha estado derrotado, que no existe, que se ha desvanecido, ¿verdad? Yo creo que no se justificaría, por un lado, no creo que sea moral el que haya una inversión de gastos de fondos públicos para una celebración como esta en momentos en que enfrentamos esta situación. Tal vez por eso es que el domingo 24 se ha convocado al Consejo General del Partido Popular. ¿No le resulta curioso esto? Sí, es muy curioso. Sabrá Dios, una movida de último minuto y a 24 horas probablemente de la celebración oficial de lo que es el Estado Libre Asociado, pudiera representar varias cosas, ¿verdad? Pudiéramos pensar probablemente que haya una abstención de la celebración oficial, aunque está establecida, ¿verdad?, dentro de todos los parámetros jurídicos del país y legales de nuestro marco. Se reconoce como un día oficial, el día de la instauración y el establecimiento del Estado Libre Asociado. Pudiera tal vez la dirección del Partido Popular decidir no celebrar ese acto en protesta por la decisión del Congreso de imponer una Junta de Control Fiscal. Pudiera ser, y pudiera tal vez ser un acto que demuestre la indignación que tiene ese sector político del país sobre la situación colonial que vive Puerto Rico y a la cual ellos fueron llamados a engaño. Ellos, digo ellos, porque habemos sectores en el país que siempre hemos estado claros que siempre hemos sido una colonia. ¿Usted piensa que o entiende que hay resistencia dentro del Partido Popular a reconocer la descalificación del Estado Libre Asociado? Sí, yo creo que puede que haya algunas tendencias todavía, no creo que sea la mayoría. Creo que hay unos sectores muy conservadores, tradicionalistas, que se resisten, ¿verdad? Están en estado de negación. Pero por otro lado, yo creo que ante la situación ya vemos cómo esos sectores, por lo menos en lo que se representa a través del licenciado Rafael Hernández Colón, ex gobernador del país, en una previa comparecencia en la prensa hace poco, vi cómo él planteaba que había que entonces acudir a través de las Naciones Unidas a provocar y a obtener que la delegación de Estados Unidos se sentara a la mesa
con representantes del gobierno de Puerto Rico para dialogar sobre salidas a esta situación. Ya creo que eso, pues, de antemano, eso de por sí nada más va creándole, nos da la impresión de que sectores tradicionalistas conservadores al menos van viendo luz en términos de que hay una realidad y no se puede negar y que hay que trabajar con ella y hay que buscarle una salida. Por otra parte, hay sectores en el PNP que entienden que Puerto Rico se dirige hacia la anexión con Estados Unidos ante estos gestos del Partido Demócrata y del Partido Republicano de Estados Unidos, gestos hacia ese fin. Bueno, por lo menos ellos entienden. Ese entendido de ellos yo no lo comprendo porque el Partido Republicano reiteradamente es un partido antiminorías, es un partido que ha rechazado, aunque ha puesto en plataformas y en respaldo a la estadía y demás, pero del dicho al hecho va un gran trecho. Sus candidatos, sus principales portavoces, en todo este proceso de la crisis fiscal del país y las audiencias que se han dado ante el Congreso, hubo lideratos, hubo congresistas que le dijeron al liderato anexionista del país que allí no fueran a pedir la estadidad, y menos ahora ante la quiebra que tenía el país. Pero ellos consideran legítimo la consulta del 2012. Yo creo que eso no tiene legitimidad alguna, incluso Estados Unidos no le ha dado legitimidad alguna a esa consulta. De hecho, la han cuestionado en términos de la forma en que fue facturada y que fue preparada y realizada esa consulta, y el que provocó que hubiese hasta una expresión con papeletas en blanco. Así es que eso se puede medir de distintas maneras, no necesariamente como lo ha medido el sector anexionista del país. Y tal vez, muy probablemente, yo lo que sí puedo decir es que históricamente Estados Unidos nunca ha tenido en el radar el objetivo de anexar a Puerto Rico. Los anexionistas lo saben. No obstante, vemos que ahora en estas expresiones que hicieron sobre no pedir la estadidad, lo dijo hasta Jeb Bush en la campaña primarista, se lo dijo al liderato PNP. Vemos ahora cómo las esferas de poder norteamericano desbancan al Estado Libre Asociado, lo desvalijan de poder alguno. Y entonces, ¿qué queda? ¿En qué no se han pronunciado? ¿En la independencia? Pues probablemente puedan estar tratando de dirigir todo este proceso hacia resolver un problema político que no les resulta fácil tampoco a los norteamericanos, porque ellos nos impusieron la ciudadanía norteamericana y tendrían que estar justificando el reconocimiento de la soberanía nacional de un país que lo componen ciudadanos norteamericanos, impuesta la ciudadanía por ellos. Así es que yo veo todo esto como un juego de ajedrez donde se están dando unas expresiones, unas tomas de decisiones para provocar una reacción de parte del liderato político de Puerto Rico que los pueda poner a ellos en justificación de resolver el problema político del país. Por lo pronto vamos a ver qué ocurre el lunes 25 de julio. Ciertamente, estaremos muy atentos. Gracias por estar con nosotros, Arturo Hernández. Y tras la pausa, la directora de Unidad Especializada de Maltrato de Menores del Departamento de Justicia explica cuándo se incurre en una negligencia con un menor y cuál es la consecuencia a nivel criminal que pudiera tener.